spoilers del gameplay trailer de Poppy Playtime capítulo 5. Número 1. El prototipo. El gameplay trailer de Poppy Playtime capítulo 5 acaba de ser liberado, y con él un adelanto crucial de lo que enfrentaremos en tan solo unos días, revelando un montón de secretos y, como no podía ser de otra forma, mucho más del prototipo, quien protagonizará este capítulo. El video abre mostrándonos sus pisadas metálicas avanzando junto a las versiones de juguete de los experimentos que lideraron los capítulos pasados. Oogie Boogie, al que le saca el relleno, una Mommy Longless sin ojos y con un brazo amputado, un Catnap con las cuencas vacías que parece escurrir parte de su relleno orgánico, y el sombrero de Doi yaciendo junto a restos de su masa. El recorrido del prototipo culmina frente a una caja idéntica a la que mantenía encerrada Poppy, conteniendo una cabeza de ella sin ojos ni cabello. Mientras todo esto ocurre, escuchamos su voz pidiéndole a Poppy que regrese y que no tenga miedo, asegurando que él puede arreglarla. Le dice textualmente que no habrá más juegos ni mentiras, invitándola a que asusten juntos, sugiriendo una alianza entre el prototipo y Poppy. La siguiente escena nos traslada a una habitación que parece estar saturada de Poppy gas. Player observa desde un rincón escondido mientras las enormes patas del prototipo pasan a su lado, aunque cabe la posibilidad de que el gas esté provocando una alucinación que distorsione su tamaño real. La tensión aumenta cuando vemos una de sus patas romper una ventana y acto seguido descender del techo intentando aplastar a Player. Todas estas secuencias de persecución parecen transcurrir bajo los efectos del Poppy gas. Hacia el final del tráiler vemos como su mano rasga el vidrio de la caja y lo presiona hasta hacerlo estallar en pedazos. En el reflejo de los fragmentos volvemos a ver su ojo brillante mientras pronuncia la frase "There you are". Es ambiguo si ha visto a Poppy o si ha descubierto a Player. Es todavía unas letras que parecen formarse con Poppy Gel, anunciando el capítulo 5 junto al título Broken Things, con una tipografía que literalmente parece cristal roto. Todo esto indica que por primera vez tendremos enfrentamientos directos contra el prototipo, quien buscará activamente acabar con Player. Sin embargo, su principal preocupación sigue siendo Poppy. La frase invitándola a asustar juntos sigue siendo bastante críptica. Algunos teóricos creen que esto señala la parte malvada de Poppy, mientras que otros asumen que, de ser cierta la teoría de que Elliot Ludwig es el prototipo, él estaría buscando desesperadamente reencontrarse con su hija. Pero ese es un misterio que parece que solo resolveremos al jugar el capítulo, quien por cierto deja de ser un misterio y se presenta formalmente. Es número 2, Lily. Otra de las grandes protagonistas del tráiler es Lily, a quien ya conocíamos por el tráiler cinemático Welcome Home, pero que aquí toma el control absoluto, viéndola por primera vez en una enorme lona con su versión de artwork oficial, compartiendo espacio con leyendas de Playtime Co como Dog Day. Luego de eso vemos a Player seguir un rastro de líneas moradas reveladas únicamente por una luz especial, adentrándose en la oscuridad hasta que su silueta se revela, diciendo I can see you. La siguiente secuencia in-game nos devuelve a esa habitación morada del principio. Allí Lily está en una macabra fiesta de té en una gran mesa, sosteniendo la cabeza de Candy Cat mientras le habla como si estuviera con vida. Esto es una prueba irrefutable de que su inestabilidad mental y su aislamiento la han llevado a buscar compañía en objetos aparentemente inanimados. Y de hecho, junto a ella, por fin vemos al esperado Baby Longless, a quien solo conocíamos por el póster de la Longlegs Family en el capítulo 2, y a su lado una extraña oruga de juguete con gorro de dormir y extremidades moradas. Al igual que Candy Cat, está sin vida. Tras eso, Lily dice y no sabemos si acaso se refiere al prototipo o a Player, quien ha ido eliminando a todos los experimentos más peligrosos de la fábrica. Finalmente la vemos posada sobre un barandal usando su cabello para someter a Player mientras le grita mientras varias escenas pasan, incluida una que parece tener lugar fuera del hogar de Lily, y luce como si habitara en una especie de mansión y este fuera su patio principal. Ahí Player activa un camión de helados para derribar una reja morada coronada por una flor verde agua. Mientras eso ocurre, Lily inicia una cuenta regresiva desde el 5, y parece que ahí Player está escapando de ella, en una de las clásicas secuencias de persecución que vemos a lo largo de los capítulos. Pero antes de llegar al 1, dice surprise. Su cabello atrapa a Player, mientras finalmente el tráiler nos confirma su nivel de poder, pues en una zona metálica aparece su cabello, el cual es capaz de demoler la estructura por completo, dejándonos en claro que escapar de ella será un verdadero reto en este capítulo. Pero afortunadamente, el arsenal de Player ha ido evolucionando. Número 3. Nuevas manos. A lo largo
Luego del tráiler confirmamos que Player sigue contando con el Field Grab Pack, pero con modificaciones cruciales. Al inicio lo vemos portando la Omni Hand obtenida en el capítulo anterior, aquella herramienta de usos limitados que quedó descargada tras abrir la última puerta, la cual parece ser el lugar de inicio de esta aventura, llevándonos a los pasillos del laboratorio. Y el tráiler nos enseña cómo sigue sin brillo y totalmente apagada, lo cual sugiere que una de las nuevas mecánicas del juego hará que sea necesario recargarla para acceder a nuevas áreas críticas del laboratorio. Sin embargo, las verdaderas novedades son las mecánicas, pues primero observamos una mano gris con un diseño peculiar, un medidor redondo en la palma dividido en 4 secciones, verde arriba, azul y amarillo en los laterales inferiores y una pequeña zona roja al centro. Vemos a Player usarla en una máquina que requiere una mano verde, pero la lógica visual sugiere que no estamos ante una especie de llave maestra, sino que este dispositivo más bien gestiona niveles de presión o energía, donde el color en los mecanismos del entorno indica la cantidad de presión requerida para operar, añadiendo así una capa de complejidad a los puzzles de Poppy Playtime. Por otro lado, tenemos el regreso triunfal de la electricidad con la mano amarilla. A primera vista parece ser la sucesora espiritual de la mano verde, la cual perdimos al derrotar a Catnap, provocando una sobrecarga letal. Esta nueva versión parece haber sido diseñada luego del incidente de Theodore Granville, integrando medidas de seguridad para evitar explosiones. Para comenzar, su interfaz es más dinámica. Cuando tiene energía, la pantalla muestra un rayo con una cara feliz, los tubos brillan en verde y la energía fluye visiblemente. Player utiliza esta mano para reactivar el camión de helados y derribar la puerta de Lily. Y una vez agotada la carga, los tubos se tornan grises y la pantalla muestra una cara seria y apagada, indicando que necesita energía. Pero la adición más intrigante no es una mano, sino un aliado, pues acoplado al lado izquierdo del Grab Pack encontramos a la estrella amarilla, un dispositivo con pantalla y rostro que ya habíamos visto en teasers como Happy Holidays. En este video se enseñaba la estrella mostrando un mensaje oculto al iluminarlo con una luz neón, y parece que su función principal parece ser la de revelar lo invisible, y es que durante el rastreo de Lily, la estrella proyectará una luz de neón y sus ojos cambian a unos lentes morados para resaltar el rastro. Además actúa como un sistema de alerta, algo así como el sentido arácnido, pues al estar cerca del peligro, su expresión cambiará a una de preocupación, la misma que aparece en escenas de persecución donde Player usa el Grab Pack para escapar. Y es que esta especie de IA también nos facilitará el parkour, transformando su rostro en un sol para resaltar los puntos de anclaje, e incluso se sincroniza con los dispositivos que requieren energía, mostrando una batería en su boca cuando activamos estas máquinas. Y no olvidemos que tiene una antena y una especie de bocina, lo que puede indicar que alguien se estará comunicando a través de ella. Y todo apunta a que este aliado será el más inesperado de todos, siendo uno de los número 4, Ground-Side Animals. Durante los teasers del capítulo 5 vislumbramos una especie de Smiling Critters grotescos, con el interior expuesto hacia afuera. El ARG nos reveló que este concepto, inicialmente desechado, fue recuperado por Playtime Co. Y gracias a filtraciones en el registro de propiedad intelectual, confirmamos que su nombre oficial era Ground-Side Animals, siendo una especie de evolución de lo que vimos con los Nightmare Critters en el capítulo anterior. Pero el tráiler nos enseña exactamente todo lo contrario, y es que son buena gente, ya que nos presenta una criatura bastante trágica que, a diferencia de sus contrapartes salvajes, muestra muchos signos de conciencia y humanidad, llevando un parche en un ojo y el otro totalmente exponiendo su globo ocular. Junto con eso viste un pequeño chaleco adornado con una medalla que porta el rostro de Woogie Woogie, y curiosamente lo encontramos en una zona con varias puertas rectangulares similares a las que se usan para guardar cuerpos en la morgue, por lo que esta zona podría ser donde Playtime resguardaba los cadáveres antes de convertirlos en juguetes. Pero lo más revelador es su estado físico. Le falta un pie y para caminar utiliza como muleta el misterioso Electric Bat, el mismo objeto que protagonizó la portada del video Restricted Condemnation 1995 y que ha aparecido oculto en diversos artes de Mob Entertainment. Y por otro lado, su apariencia similar a una batería refuerza la teoría de que este personaje será clave para abrir mecanismos o energizar zonas para Player. En su aparición dice que Player es de quien han estado hablando, confirmando que no toda la resistencia acabó en el Safe Haven. También nos advierte que no somos los primeros en intentar derribar al prototipo y que todos los predecesores han fallado. Sin embargo, su tono no es de derrota, pues asegura que todos tienen una debilidad, y aunque solo aparece en esta cinemática, por lógica debería aparecer más constantemente como un aliado, siendo bastante probable que sea él quien nos proporcione el dispositivo de la estrella amarilla y se comunique con nosotros a través de ella, guiándonos desde las sombras. Sin embargo, al menos de momento este es el único Ground-Side Animal amigable que hemos visto.
pues el tráiler nos enseña a otro de su especie huyendo despavorido de un refugio improvisado con letras de colores que dicen Home al ver a Player, sugiriendo que nos temen o nos odian. Y para disipar dudas sobre su peligrosidad, aparece un jumpscare bastante brutal de una de estas criaturas que nos ataca directamente al rostro, lo cual nos sirve para medio concluir que el que vimos antes es el único amigable, y en general pues sí nos quieren comer. Y de hecho no son los únicos. Número 5. Máquinas. A lo largo del tráiler, la maquinaria de Playtime Co. cobra un protagonismo bastante importante. Primero observamos el mecanismo que requiere la mano gris, un sistema hidráulico que libera una cantidad precisa de líquido en un recipiente para accionar una palanca. Palanca que es la misma que aparece en el archivo de video Restricted Condemnation 1995. Sin embargo, la pieza central de todo esto es una máquina con una estética perturbadoramente familiar, ya que posee los característicos ojos saltones que vimos en la máquina de Make a Friend del capítulo 1. Pero su diseño es bastante más siniestro, evocando un poco al monstruo de Frankenstein, con grandes tornillos a los costados y una cúpula repleta de cables. Y para peor, Player la utiliza sobre sí mismo. Y es que vemos una secuencia en primera persona donde la cúpula desciende lentamente hasta cubrirnos, la pantalla se funde a blanco y en lugar de oscuridad obtenemos una luz, a forma de flashback, incluyendo trabajadores portando el uniforme táctico de los especialistas de extracción de Project Playtime, lo cual sugiere que por lo menos este proceso sirvió para activar memorias antiguas de Player. Y al despertar de su trance, Player se encuentra junto a una masa de Poppy Gel, junto a una camilla que tiene un Groundside Onimal con cabello azul cubierto de esta misma sustancia, la cual se ramifica orgánicamente hasta cubrir parte de un robot asistente de cirugía. Evidentemente no sabemos la razón exacta por la que Player se somete voluntariamente a este procedimiento, ni qué efectos tiene el Poppy Gel sobre la biología de estas criaturas, pero todo apunta a que para enfrentar al prototipo, Player necesita evolucionar, quizá convirtiéndose en algo más cercano a un juguete que a un humano. Y hablando de juguetes, número 6. ¿Otros juguetes? Los Groundside Animals no son los únicos habitantes de la zona abismal de Playtime Co., pues estos laboratorios aparentemente esconden aberraciones que desafían la clasificación tradicional de juguetes, pareciéndose mucho más a un ecosistema vivo de color morado, que están anclados a la tierra como vegetación, pero que tienen tallos que parecen rostros y ojos humanos que nos observan desde la oscuridad. En una escena, Player recorre un pasillo lleno de cámaras de observación con grandes ventanales, con muchos de estos tallos habiendo crecido descontroladamente, destrozando los cristales y expandiéndose hacia los pasillos. Pero lo más loco ocurre en una zona aislada donde hay un árbol colosal que crece sin control, invadiendo y perforando múltiples pisos de los laboratorios, con un centro que tiene un núcleo de ámbar incandescente que se parece bastante al ojo de Sauron. Y lo más perturbador no es el tamaño del árbol, sino lo que parecen ser sus frutos. Y es que de las ramificaciones cercanas al núcleo brotan rostros de madera que parecen funcionar como guardianes. Pero en esta oscuridad no todos son rostros nuevos, pues también nos encontramos con... Número 7. Viejos amigos. El tráiler nos golpea con una imagen que confirma nuestras peores sospechas y mayores esperanzas. Poppy ha sido capturada. Y es que la vemos tras unos barrotes oxidados, pero no está sola, pues a su lado yace Kissy Missy. El estado de Poppy es bastante lamentable, su vestido luce desgarrado y sucio, y el rojo intenso de sus globos oculares parece haberse desvanecido. Además, su expresión al ver a Player es de genuina sorpresa. Recordemos que ella huyó de la trampa del prototipo, abandonándonos a nuestra suerte mientras Kissy sacrificaba su integridad física y su brazo para salvarnos. Por otro lado, la escena es ambigua por el ángulo de la cámara. No queda claro si Poppy y Kissy son las prisioneras o si están visitando a un Player encarcelado. Lo que es un hecho innegable es que Kissy Missy, la aliada más leal que hemos tenido, sigue con vida. Y quizás sea por ella que terminemos ayudando a Poppy a que nos utilice de arma contra el prototipo. Pues porque si no lo hacemos, se la comen. Sin embargo, el regreso más esperado por toda Latinoamérica Unida ocurre en el regreso de Huggy Wuggy, quien aparece brutalmente dañado tras su caída en el capítulo 1, acechando nuevamente los pasillos y persiguiendo a Player en una especie de ductos con varios tubos, recordándonos el terror de esa primera persecución en la fábrica en el capítulo 1. Y aquí hay un detalle técnico bastante crucial para las teorías, y es que en esta secuencia Player no porta ninguna de las nuevas manos ni el dispositivo de la estrella amarilla, lo cual sugiere fuertemente que este encuentro ocurrirá en los primeros minutos del juego, ya que Huggy reaparece al final del cuarto capítulo en búsqueda de Player. Sin embargo, su amenaza no será solo temporal, pues más adelante lo vemos emerger del subsuelo en una zona decorada con mamparas de montañas y cercas blancas, un escenario que recuerda las áreas de condicionamiento donde los científicos forzaron a experimentos como Catnap a olvidar su humanidad, lo cual confirma que Huggy Wuggy no es un cameo, sino que estará constantemente acechándonos durante todo el capítulo 5, el cual en tan solo unos días se estrenará y podremos finalmente descender al infierno para
terminar de una vez por todas lo que empezamos. ¡Me piro vampiro!